En el capítulo anterior llegamos a la famosísima ciudad de Dakar, una ciudad que esperábamos llegar desde hace rato y que muchos europeos bajan desde Europa a conocer. Eso quiere decir que estamos más cerca de Europa que al inicio de este continente. Buenos días, mozzarella. Buenos días, parceros. Cometí un pequeño error cuando puse este tubo para la bandera acá. Y es que quedó acá una punta muy filuda y dañé la maleta, parce. Todo lo que me ha durado esta berrienda maleta ha sido increíble. Y miren, le abrí un hueco acá. Un hueco gigante. O sea, si llega a llover ahí se me mete el agua. No, esta maleta es espectacular y me la vengo a tirar aquí en África. A tocar pedir una nueva a los parceros de FP, que es muy buena esa maleta y me encanta porque ahí me cabe todo y solo me bajo ese y ya tengo todo lo mío. Pero bueno, pues ya me toca mirar qué voy a hacer con esto acá. Qué bola, parce, no sé por qué no se me ocurrió. La bandera se ve bien, estoy ahí llevando la banderita haciendo patria. No se me ocurrió, qué bola. Y lo vi hoy. Miren, ahí está, parce. Qué piedra, bueno. Esperemos no nos llueva más, porque ya no doy más con la lluvia, parce. Bueno, empecemos el día, arranquemos pues. Esta moto. Listo. No era sino salir de la casa para empezar a encontrarme con estos problemas. No era sino empezar el viaje para encontrarme esas dunas de arena en la mitad de un barrio, parce. Bueno, menos mal la moza me ayuda a pilotear la red. Qué pena, ¿qué dirán las personas del barrio? Como, no, este man. Bueno, nos fue muy bien aquí en Senegal. Ya recogimos la ropa que teníamos para lavar, porque es que ya llevamos varios días lavándonos y viajando sin ropa limpia y los olores ya eran demasiados. Salí a caminar por el barrio y es bastante bonito. O sea, Senegal me gusta mucho, el clima es muy agradable, es muy fresco. Y eso que ya salimos de como la selva tropical, ya estamos un poquito más al norte. Ahorita en el norte es verano, o sea, debería estar haciendo más calor. Y en Europa me dicen que está calentando duro. Pero aquí yo siento que esta zona está muy fresca. Me encanta porque la brisa es fresca. Entonces ya estamos entrando al desierto. Literalmente este se llama el desierto del Sahara. Vamos a salir de Dakar con destino Mauritania. Y gracias a Juanillo, él me recomendó coger una frontera que queda más pegadita al océano, porque hay un parque nacional bastante bonito porque podemos cruzar. Y si Dios quiere, en unas 8 horas estar llegando a la capital de Mauritania.
Vamos a ver cómo nos va el día de hoy con la bendición de Dios, parceros. Gracias por acompañarme en este sueño de la vuelta al mundo en moto. Ya siento que se me está acabando África. No ha sido fácil, pero la verdad al final del día, esto ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, la mejor decisión. Viajar el mundo en moto. Qué divertido, parce. Esto ha sido lo mejor. La verdad, a pesar de todo, me gustó mucho Dakar. Me pareció muy lindo, muy agradable el lugar, y lo poco que conocí del tráfico y pues de como del caos, no lo sentí tanto, aunque bueno, no estuve tanto tiempo metido en el centro, que sí me habían advertido un montón sobre el trancón, sobre el taco y bueno, pero no lo sentí tan grave. La gente me pareció muy agradable y dicen que las playas de aquí son las mejores que hay. Pero bueno, todos los países con playas dicen que sus playas son las mejores, entonces pues ya eso será otra discusión. Desde Dakar me voy hacia Europa por la icónica ruta conocida de París-Dakar. Entonces, como ustedes ya les había contado, o bueno, no me acuerdo, si no se lo repito, París-Dakar, o bueno, el Dakar, la carrera, empezó porque viajaban desde París, Francia, hasta aquí Dakar, Senegal. Por eso se llamaba el París-Dakar. Y después, bueno, ya se fueron a Arabia Saudita, después se fueron a Sudamérica, y se quedó Dakar como el nombre oficial, pero viene de esta ciudad. Entonces ya estamos saliendo de la selva, entrándonos al desierto del Sahara. El clima debe cambiar un poco y vamos a empezar a ver mucha arena. Vamos a ver cómo está Mauritania. Última ciudad aquí en Senegal, Sant Luis, y huele fuerte, huele bien fuerte. Creo que es una ciudad pesquera porque el olor a pescado es fuerte, fuerte. Uy, juepucha. Claro, ahí está como un lago a este lado, pero está como lleno de mugre. Y al lado izquierdo está el océano, como una bahía. Es esto, pero miren, eso parece como si fuera mugre, terrenos baldíos sucios, o tal vez esto estaba lleno de agua y se empezó a secar y ya no hay agua. A mí me habían dicho que cuando uno viajaba de París a Dakar, en Dakar valía la pena conocer un lago que se llamaba el Lago Rosado, y eso me acuerda ya en Namibia, el Lago Rosado en Walvis Bay, que no era nada rosado. Y Juanillo me dijo, no vale la pena, hermano, ya estaba demasiado sucio. Han construido alrededor y está tan sucio que huele horrible. Ya no es rosado y ya está seco. O sea, el lago Rosado ya no es ni lago ni rosado. Entonces, qué pesar que hayan dañado eso, porque ese era el final de la carrera de París-Dakar. Bueno, gracias, Juanillo, ahí por esos consejos. Si no fuera por ti, ¿quién sabe qué habría sido de mí? ¿Pueden creerlo? Desde Colombia llegué a Mauritania, parce. ¡Wow! Increíble. Bonjour, ça va? Oh. Bueno, ya hicimos el cruce de frontera. Bueno, ya salimos de Senegal, no hemos entrado a Mauritania, ya se entra a Mauritania. Pero miren estos billetes, ya se empieza a ver la influencia árabe acá. Yo no sé dónde poner esto para que ustedes puedan ver bien. Ya comenzamos a ver la influencia árabe. De 100, pero acá ya se empieza a ver, miren. Este es un billete de Mauritania. Banco Central de Mauritania. Están también bonitos. Pero aquí la moneda
la cambian. Entonces, en vez de que sea 200, es 2000. No tengo ni idea por qué, pero ellos no le dicen a ese billete de 200, sino de 2000. Bueno, y conocí a unos parceros, creo que españoles. ¿Ustedes son de España? ¿Ustedes son españoles? Sí. Mucho gusto, parcero. Mucho gusto. Muy buena ruta, tu vueltita. Gracias, un gusto conocerlos. Gracias por los consejos. Aquí andamos. Está buena la nave. Hola, perro. Tienes calor. Andan viajando en esta nave los parceros. Y me recomendaron un par de cositas para Mauritania y Marruecos. Y al final te pagan pagar 1000 luguillas para abrir la última valla de una captación. Pero bueno, te sorprende porque... Y luego hay como 11 euros también del Parque Nacional. Más adelante me da un parque nacional. Dios mío. Nosotros habremos pasado diciendo adiós, adiós, y no hemos pagado. Pero bueno, tienes que intentarlo. Bueno, vamos a ver. Gracias. Buenos consejos. Muy bien. Chao. Buen viaje, parceros. Gracias. Qué cracks. Bueno, penúltimo país que necesito visa. Pero lo bueno es que puedo pagar la visa cuando llego. El único que ya no me pide visa por ser colombiano es Marruecos. Entonces, en teoría es el último que cobran. Pero es que todo es plata. Hasta Dakar no tengo ni idea. Sí, yo salí comido de Dakar. Es más, en una bomba Shell me comí una cosita que otra y seguí. He salido esta mañana de acá. Sí, esta mañana salí de Dakar. Sí. Chao, mi hermanito, gracias, igual. Adiós, Senegal, gracias por todo. Y hola, Mauritania. Esos parceros me dijeron, no, hermano, Mauritania, páselo rápido. Eso no hay nada. Eso es desierto, pero ni siquiera desierto bonito como Namibia, sino arena plana y mar, no hay nada. Y mucho viento. Entonces, si puede, páseselo en un solo día. Y yo, están sobreactuados. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, me toca pagar 55 euros de la visa de Mauritania. Increíble pagar 55 euros para entrar a un país que voy a estar menos de 24 horas. Pero esa es la vida. Esa es la burocracia de estos países. Y el permiso de la moto, que tampoco sé cuánto me vaya a costar. ¿Será que Mauritania va a ser igual que Senegal? Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, pero la bandera está bonita. No, parce, es que es plata por todo lado. Tax comunal por estacionamiento de vehículos. 100 por estacionar la moto. Otro 100 por cruzar un puente. 400 por el seguro de la moto. De acá. Que no sé cuánto por no sé qué. 55 euros la visa. No, parce, qué cantidad de plata por todo lado, man. Ay, Dios. Falta último paso aquí y ya entramos a Mauritania. Dios mediante, vamos a ver. Bueno, oficialmente estamos en Mauritania, parceritos. Nos echamos por ahí 1 horita y media en este cruce.
Eso sí me pidieron de todo. Este es el primer país en el que hago la solicitud de la visa en la frontera, pues en África. O sea, me tocaba llegar hasta la frontera para hacer la solicitud de la visa. La más difícil era la visa de Senegal, porque en Senegal no me la daban por ser colombiano, pero pues gracias a la ayuda de la embajada de Colombia allá en Accra, esos parceritos me ayudaron un montón. Oiga, entonces ya este es el último país que me piden visas. Marruecos no le exige visas a los colombianos, entonces por ese lado estamos bien. Ya no necesito el carnet tu passage, y menos mal porque me queda una página. Uf, qué lindo. Entonces sin ese carnet tu passage, bailas. Un poquito costoso la entrada. Bueno, yo no... Si ustedes les interesa saber cuánto me he gastado recorriendo toda África, acuérdense que yo tengo una tabla de Excel donde yo reporto absolutamente todos los gastos, porque me gusta tener un control, y pues para que cuando me toque declarar impuestos pues yo lo tenga ahí todo súper clarito. Y pues chévere que la gente pueda ver cuánto me cuesta este viaje, porque si alguien lo quiere hacer pues ya sabe pues cuánto le cuesta. Y también con ese control, es que lo que no se mide no se controla, con ese control yo puedo ver en qué me estoy gastando más, en qué me gasto menos, y puedo, cuando uno tiene sus finanzas así organizadas, uno puede proyectar un poquito mejor el futuro. Entonces yo me aprieto por un lado y sé que me puedo endeudar por otro lado, porque yo ya sé, por ejemplo, que aquí en África mensualmente no me gasto más de $1.300. Eso es barato para viajar por el mundo, me parece pues barato. En lo que más se gasta uno es en comida y en hospedajes. Entonces si a ustedes les gusta ahorrarse dinero acampando, lo pueden hacer. Yo veo que me puedo extender un poquitico y quedarme a veces en hoteles cuando la temporada no permite acampar. Lo hago. O busco amigos, o busco personas de couchsurfing. Entonces prefiero invitarlos a comer que pagar hoteles a veces. Y todo funciona, eso depende del gusto de cada quien. Entonces esa tabla de Excel la tengo disponible para el que quiera ver la información para los patronos y para los miembros YouTube. Los que son miembros YouTube van a la pestaña donde dice comunidad. Ay Dios, y en esa pestaña van a encontrar todo este tipo de enlaces. Incluso el enlace en donde muestra geográficamente yo dónde estoy en el mundo. Entonces ahí se los dejo, parceritos. Bueno, bienvenidos a un nuevo país. Un país diferente, más árabe que otra cosa. Miren ese letrero tan lindo. Este es un parque nacional muy bonito, o eso me dijeron. Vamos a ver qué tal es, qué animales vemos por acá. Dios mediante nos va a ir bien cruzando este país. Yo creo que lo cruzamos en 2 días. Ay, ya estoy viendo jabalís. Yo creo que en 2 días cruzamos y llegamos a Marruecos. Y en Marruecos nos encontramos con una persona muy especial. Ay, le di re duro a la cámara, ojalá no la haya roto. Uy, qué animales tan gigantes. Dios mío, están gigantes. Pero están re bonitos. ¡Hola, puma! Tan lindos, parce, están gigantescos esos animales. Yo me acuerdo en Chile comiendo jabalí. Es una carne que es un poquito dura, pero bacana. Bueno, empezamos en este nuevo país a practicar el árabe.
Lamentablemente, el viento no permite escuchar bien esta interacción tan auténtica, pero apenas le digo que soy de Colombia, me felicita. Recordemos que acabamos de entrar a un país musulmán y es claro que no apoyan el Estado de Israel. Así que el solo hecho de venir de un país que apoya a Palestina le da mucha felicidad a este señor y me felicita. Qué privilegio estar recorriendo el mundo llevando la bandera de Colombia y conocer este tipo de personas. Lamentablemente, la felicidad no me duraría mucho. Ay, Diosito, ¿qué pasó? No puede ser. No puede ser, parce. Me quedan 2 horas y media para llegar a algún lado. Y me pinché, jue madre. Y parce, paila, tocó echar pata. Llevarla así suavecito para no dañar el rino. Ojalá estos manes me puedan disparar. Yo creo que sí. Ya les cuento.